Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que ¿están listos para el drama, el romance, la intriga y sobre todo, el reencuentro más esperado del mundo de las series turcas? Sí. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. El reencuentro épico. Meses separados. ¿Qué pasó? Mira esto. Y bueno, como ya se imaginarán, para los que son super fans como yo de las series turcas, este título ya nos pone la piel de gallina. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos boom. Explotan las redes sociales, los corazones de millones y por supuesto, nuestras pantallas. Para los que son nuevos en este mundillo, déjenme decirles que Kerem y Hande fueron los protagonistas de Love is in the Air, una serie que nos conquistó a todos con su química, su romance y por supuesto, sus idas y venidas. Y bueno, después de que la serie terminara, como suele pasar con muchas parejas de la ficción, la especulación sobre si su amor traspasó la pantalla comenzó a circular como la pólvora. Y vaya que circularon. Rumores, fotos, vídeos, declaraciones. Todo alimentaba la llama del Kerem y Hande Forever. Y sí, por un tiempo, todo indicaba que la magia de la ficción se había trasladado a la vida real. Vimos fotos, publicaciones, declaraciones que nos hacían creer en el amor verdadero, en el cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia, la vida, a veces, tiene sus propios guiones y lamentablemente, la historia de amor de Kerem y Hande llegó a un punto de inflexión. Meses de separación, rumores de ruptura, silencio. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió la magia? Pero antes de que entremos en detalles y en todo el chisme jugoso que tenemos preparado, quiero aprovechar para darles una súper bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Si es la primera vez que nos ven, muchas gracias por estar aquí. Y si ya son parte de nuestra comunidad, mil gracias por su apoyo constante. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes y por supuesto, muchísimo chisme. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y así siempre estarán al tanto de lo último de lo último. Suscríbanse ahora mismo. Así que volviendo al tema principal, el reencuentro de Kerem y Hande. ¿Por dónde empezamos? Bueno, la historia, como todas las buenas historias, tiene varias capas. Inicialmente, después del final de Love is in the Air, todo parecía perfecto. Fotos juntos, viajes, dedicatorias en redes sociales. Parecía que estaban construyendo una relación sólida, duradera. Incluso muchos fans soñaban con el matrimonio, con una vida juntos. Era un amor que parecía sacado de una novela turca, ¿no creen? Asterisco asterisco, el comienzo del cuento de hadas, el amor en la pantalla y su reflejo en la vida real asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud de este reencuentro, es crucial recordar cómo se conocieron Kerem y Hande. La serie Love is in the Air fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan, una joven florista y un arquitecto exitoso que fingen estar comprometidos para cumplir con un acuerdo, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ respectivamente, era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión profunda y auténtica que trascendía la ficción. El éxito de la serie no solo radicaba en su trama romántica, llena de enredos y situaciones cómicas, sino también en la interpretación magistral de sus protagonistas. Kerem con su carisma y encanto y Hande con su dulzura y talento, lograron crear personajes entrañables con los que el público empatizaba rápidamente. La historia de amor de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, resonó en el corazón de millones de espectadores, que se identificaron con sus anhelos y sus esperanzas. A medida que avanzaba la serie, la especulación sobre una posible relación entre Kerem y Hande en la vida real crecía exponencialmente. Las redes sociales se inundaban de mensajes, fotos y vídeos que analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto. Los fans, cautivados por la magia de la ficción, soñaban con ver a sus ídolos enamorados también fuera de la pantalla. Y por un tiempo sus sueños parecieron hacerse realidad. Asterisco asterisco, un amor que florece, momentos de felicidad compartida asterisco asterisco.
Después del final de Love is in the Air, Kerem y Ande comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia. Fotos de sus vacaciones, de sus encuentros en eventos sociales, de sus salidas románticas inundaron las redes. Las publicaciones en Instagram, llenas de dedicatorias y mensajes cariñosos, alimentaban la esperanza de los fans. Parecía que el amor de Eda y Serkan, que había nacido en la pantalla, estaba floreciendo también en la vida real. Los viajes a diferentes lugares, las escapadas románticas y las muestras públicas de afecto, como los mensajes de felicitación en cumpleaños o las declaraciones de cariño en entrevistas, reforzaban la idea de una relación sólida y estable. Los fans ilusionados comenzaron a planificar el futuro de la pareja, imaginando una boda de ensueño y una vida juntos. La imagen de Kerem y Ande juntos se convirtió en sinónimo de amor verdadero y de cuento de hadas moderno. Sin embargo, como en toda historia de amor, la vida tiene sus propios giros y vueltas. A pesar de la aparente felicidad y la complicidad que mostraban, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. La frecuencia de las publicaciones conjuntas disminuyó, y cuando aparecían, ya no transmitían la misma chispa, la misma complicidad que antes. Los rumores de crisis y distanciamiento empezaron a circular, sembrando dudas e incertidumbre entre los fans. *** La sombra de la ruptura, rumores, silencio y la pregunta sin respuesta ***. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a ganar fuerza a medida que el tiempo pasaba. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre los motivos de la supuesta separación. ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Nuevos amores? Las conjeturas se multiplicaron, alimentando la curiosidad y la preocupación de los fans. El silencio de Kerem y Ande ante los rumores solo generó más especulaciones. La falta de declaraciones oficiales, la ausencia de fotos juntos y la disminución de las interacciones en redes sociales alimentaron la incertidumbre y confirmaron las sospechas de una separación. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió la magia? Los motivos de la ruptura nunca fueron confirmados oficialmente. Las especulaciones apuntaban a diferentes factores, como la presión mediática, las diferencias de personalidad, las agendas profesionales incompatibles o incluso la aparición de nuevos intereses románticos. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, permaneció en el misterio. A pesar de la separación, tanto Kerem como Ande mantuvieron una actitud discreta y respetuosa. Nunca hubo declaraciones negativas ni peleas públicas. Ambos se centraron en sus carreras profesionales, demostrando madurez y profesionalismo. Este respeto mutuo a pesar de la ruptura, fue algo que los fans valoraron enormemente. *** El respeto en la adversidad, un ejemplo de madurez ***. Durante los meses de separación, Kerem y Ande continuaron con sus carreras profesionales. Kerem consolidó su posición como uno de los actores más importantes de Turquía, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento y versatilidad. Ande, por su parte, siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias, y consolidando su imagen como una de las actrices más queridas y admiradas del país. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una actitud profesional y respetuosa. Nunca se emitieron declaraciones negativas ni comentarios malintencionados sobre el otro. Esta madurez y respeto mutuo fueron muy valorados por los fans, quienes admiraron la capacidad de Kerem y Ande para mantener una relación cordial y profesional, incluso después de la ruptura. La madurez mostrada por ambos en un ambiente tan mediático es un ejemplo a seguir. Demostraron que es posible separar la vida personal de la profesional, y que es posible mantener una actitud respetuosa hacia el otro, a pesar de las circunstancias. ***. La esperanza de un reencuentro, un sentimiento latente ***. A pesar de la separación y del paso del tiempo, la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, siempre estuvo presente en el corazón de los fans. Las redes sociales seguían llenas de fotos y vídeos de la pareja, de mensajes de apoyo y de deseos de que volvieran a estar juntos. La química entre Kerem y Ande, que había conquistado a millones de espectadores, seguía siendo un tema recurrente de conversación y de debate. Los fans, a través de sus publicaciones, de sus comentarios y de sus mensajes, expresaban su cariño y su admiración por la pareja, y manifestaban su deseo de volver a verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La esperanza de un reencuentro era un sentimiento latente, un anhelo compartido por una gran comunidad de seguidores. En medio de este ambiente de esperanza y expectación,
surgió la pregunta crucial: ¿se volverán a encontrar? ¿Habrá una segunda oportunidad para este amor? La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en la vida, era incierta. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro, por mínima que fuera, mantenía viva la llama de la esperanza. *** El momento épico, el reencuentro inesperado ***. Y finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando, el reencuentro. Sin embargo, este reencuentro no se produjo en el contexto romántico que muchos soñaban. En lugar de una reconciliación, el destino les tenía preparado un encuentro en el ámbito profesional. Kerem y Hande fueron contratados para ser imagen de una importante marca de moda. La noticia del reencuentro laboral de Kerem y Hande causó una verdadera explosión en las redes sociales. Fotos y vídeos de la campaña publicitaria se viralizaron en cuestión de minutos, generando una ola de emoción y nostalgia entre los fans. La química entre ambos, que había cautivado a millones de espectadores, seguía intacta, y la magia que los había unido en la pantalla volvía a resurgir. *** Un reencuentro con química, la magia perdura ***. Las fotos y vídeos de la campaña publicitaria fueron impresionantes. Se les veía radiantes, sonriendo, disfrutando del momento. La química entre ellos era innegable, y eso es algo que el público ha notado y ha celebrado. La complicidad entre Kerem y Hande, que había sido clave en el éxito de Love is in the Air, seguía siendo evidente, y la magia que los había unido en la pantalla volvía a resurgir. Ver a Kerem y Hande juntos nuevamente después de tanto tiempo generó una ola de nostalgia y de alegría. Los fans celebraron el reencuentro compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La campaña publicitaria se convirtió en un éxito rotundo, generando muchísima expectativa y un gran interés en la marca. Este reencuentro, aunque no fue una reconciliación romántica, demostró que el cariño y el respeto mutuo podían perdurar, incluso después de una separación. La madurez y el profesionalismo demostrados por ambos fueron un ejemplo para todos. *** El análisis del reencuentro, ¿qué implicaciones tiene? ***. El reencuentro de Kerem y Hande en el contexto de una campaña publicitaria generó una serie de interrogantes y de expectativas. ¿Qué significa este reencuentro? ¿Es solo un trabajo? ¿O hay algo más? ¿Es una señal de que las cosas podrían cambiar en el futuro? Si bien no podemos saberlo con certeza, lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro es un paso importante. Es una señal de que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. Es una demostración de madurez y de profesionalismo. Y es, también, una oportunidad para que los fans vuelvan a soñar y a ilusionarse. ***. El impacto en las redes sociales, un fenómeno viral ***. El reencuentro de Kerem y Hande generó un impacto significativo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia en todo el mundo. Fans de todas partes celebraron la reunión, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La campaña publicitaria se convirtió en un éxito rotundo, generando muchísima expectativa y un gran interés en la marca. La noticia del reencuentro fue recibida con entusiasmo por los fans, quienes expresaron su alegría y su apoyo a través de las redes sociales. La campaña publicitaria se convirtió en un tema de conversación recurrente, y las imágenes de Kerem y Hande juntos se viralizaron rápidamente. El impacto en las redes sociales fue tan grande, que la marca de moda se vio beneficiada por la atención mediática generada. ***. Lecciones de amor, madurez y profesionalismo ***. El reencuentro de Kerem y Hande nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos demuestra que el amor, la amistad y el respeto pueden perdurar, incluso después de una separación. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la madurez y del profesionalismo, especialmente en el ámbito público. Y en tercer lugar, nos recuerda que la vida siempre nos sorprende, y que las segundas oportunidades pueden existir. La historia de Kerem y Hande, con sus momentos de felicidad, sus desafíos y su reencuentro, es un ejemplo de resiliencia, de madurez y de respeto mutuo. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a mantener la esperanza y a valorar las segundas oportunidades. ***. La pregunta del millón, ¿qué depara el futuro? ***. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué nos deparará el futuro para Kerem y Hande? ¿Será este reencuentro el inicio de una nueva historia de amor?
¿O simplemente se mantendrán como buenos amigos y compañeros de trabajo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos soñando y disfrutando de este maravilloso mundo de las series turcas. Sigamos apoyando a Kerem y Hande y sigamos celebrando su talento, su profesionalismo y su capacidad para conmovernos con sus interpretaciones. *** Conclusión. Un viaje emocional ***. Amiga @s, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Kerem y Hande, desde su primer encuentro en la pantalla hasta su reencuentro en el ámbito profesional. Hemos analizado sus momentos de felicidad, sus desafíos y su separación, y hemos reflexionado sobre el impacto que han tenido en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y sobre todo, por ser parte de esta gran comunidad. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre el reencuentro de Kerem y Hande? ¿Creen que hay futuro para ellos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Love is in the Air? Me encantaría leerlos. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al día con las últimas novedades. Un abrazo enorme y hasta pronto.